que estén todos bien, cómo se encuentran. A mí me gusta mucho y lo he tomado como un hábito. Cada que inicio clases, no importa el cuatrimestre, no importa la universidad, eh, bueno, preguntándole sobre cómo está en su salud, si hay algo eh, no adecuado que se esté suscitando, porque bueno, la intención de que estemos en casa, conectándonos a clases, es justo por este tema de salud. Entonces, por eso es que a mí me gusta, bueno, saber cómo estamos, que si somos 20 o 30 o el número que seamos, pues los 20 o 30 continuemos aunque sea en línea. Y si alguien me falta, bueno, pues saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios, profesora. ¿Usted todo bien? Bien, muchas gracias. Acá andamos también. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, profe. Pues algo tranquilo, profa, porque apenas vamos empezando. Muy bien. Hola. Exacto, como gracias Fabricio y Agustín, como dice Ernesto, ¿no? Ahorita todo padrísimo porque está empezando la semana, el cuatri. Voy a preguntar diario, a ver cómo continuamos de ánimo por ahí de marzo, abril. Yo creo que ya se habrá acabado. No, ojalá continuemos con ese ánimo. Bueno, entonces, acuérdenme, o vamos a hacer este ejercicio de recapitular qué fue lo que vimos la clase anterior. Ya iniciábamos con parte del temario de la primera unidad, que es comunicación, ¿se acuerdan? Sí, sí, ¿Qué profe. más veíamos? Apóyame, Emiliano. ¿Qué más se veía el viernes pasado? Y vimos también cómo también comunicarse, pero creo que era de forma no oral. Ok, entonces también había una forma de comunicación em, no verbal, pero también qué sucedía cuando nos expresábamos de manera no verbal. ¿Cuál es la función o cuál es el impacto o la importancia de la comunicación no verbal? Estoy recordando, profe. ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a dar un tip. Uno de ellos era justamente el confirmar la información, el reforzarla. Es decir, si yo digo que estoy triste, pues mi comunicación no verbal pues va a confirmar justamente eso, que estoy triste, ¿no? Un estado de ánimo. A lo mejor incluso una mentira, ¿no? Si estoy diciendo una mentira, y ahí los expertos no me van a dejar mentir, son las mamás. La mamá rápido te cacha, no importa la edad que tengas, si algo no hiciste, o si lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que se dan cuenta? Y que siempre te dicen, es que soy tu madre, ¿no? Dice uno, ¿cómo? Pues es justamente porque son muy buenas lectoras de nuestro lenguaje no verbal. Saben que si nos tallamos, que si nos ponemos rojos, que si empezamos a sudar, o otros datos o información que no muy consciente hacemos, ellas rápido te lo cachan. No, 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 me está diciendo historias fantásticas que a ver quién le cree, pero yo no, por ejemplo, ¿no? Entonces te ayuda, uno, a reforzar la información y dos, también a contradecirla. ¿Para qué más te ayuda o cuál es la función o el impacto del lenguaje no verbal? ¿Puede repetir, profesor? No lo alcancé a escuchar. Que les preguntaba yo que cuál es el alcance, la importancia o el impacto, además de lo que acabo de decir, de contradecir y de reforzar la comunicación verbal, el lenguaje no verbal. Es decir, ¿para qué más te ayuda o para qué más cobra relevancia el lenguaje no verbal? También como para forma de expresarse, ¿no, profe? ¿Cómo forma de expresarse?
Sí, para expresar un sentimiento, una emoción. Ok, sí lo que decíamos, ¿no? Que si estás triste, bueno, se te vea feliz, sí, o contradecirse, ¿no? Estoy súper feliz, súper feliz, ¿no? Eso estoy contradiciendo porque no es real. Entonces, bueno, son emociones. ¿Qué más? Acuérdense. De hecho, si ustedes ven el fin de semana les envié ya o les subí la planeación. Entonces, en la planeación también viene como una especie de acordeón que les puede ayudar. Entonces, incluso ábranlo. Para sustituir palabras. Sustituir palabras, ¿qué más? ¿No? Que era lo que hacemos, llámame, ¿no? El llámele. Yo pensaría que es muy Ayuda, importante. Ah, adelante, Vani. ayuda a que la persona, el receptor, comprenda mejor lo que el emisor está tratando de transmitirle y enfatice el mensaje. Ok, entonces enfatiza el mensaje, ayuda incluso a interpretarlo mejor, ¿no? Muy bien. Les decía que incluso en su planeación, en la página 4 viene cuáles son los objetivos de la comunicación no verbal, también para que no sufran tanto con la memoria. Entonces ya hablaban del enfatizar el lenguaje, enfatizar emociones y sentimientos, sustituir palabras. ¿Para qué más te sirve? Saber comunicarse de otra manera. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es saberse comunicar de otra manera? Otra forma de enviar el mensaje entre el emisor y el receptor, ¿no, profe? Por eso, pero ¿cuál sería esa otra forma? Es decir, cuando ustedes comenten algo, sean más claros, defínalo como más descriptivo, porque si no se queda muy abierto. Entonces, ¿cuál es otra forma? Es decir, uno de los objetivos de la comunicación no verbal es expresar sentimientos y emociones, enfatizar lo que estamos comunicando de manera verbal, sustituir palabras. Si se dan cuenta, es más como claro, más descriptivo. Entonces, en sus aportaciones que sean parecidas. ¿Para qué más o cuál es el impacto que tiene la comunicación no verbal? Yo hace rato iba a decir algo como de relacionado a mostrar ciertas aptitudes y actitudes que una persona posee. Ok. Entonces, el lenguaje no verbal también te va a ayudar en el tema de actitud, ¿no? En el tema de competencias, en el tema de habilidades. Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo soy tímido y me cuesta mucho trabajo hablar frente al grupo, pero ya una vez que me domino, a lo mejor va a hablar por sí solo mi desempeño. Entonces, a lo mejor yo no te puedo explicar cómo armar y desarmar X cosa, pero lo voy a empezar a hacer. Y entonces, como lo empiezo a hacer, mi actitud va a ser esa. Sí lo sé hacer y te lo estoy demostrando. Entonces, mi lenguaje no verbal va a corroborar justamente esa competencia. Gracias, Víctor. Acá también si vemos, habla de la posibilidad de contradecir lo que les decía. ¿Cómo nos damos cuenta o cuáles son los factores asociados a el lenguaje no verbal? La expresión facial, Ok, expresión facial, muy bien. Los gestos, Los movimientos, Los Movimientos, ademanes. expresión facial, ademanes, sería, gestos, sería la La postura. postura. La po- la postura. Podemos transmitir ese tipo de comunicación también con la ropa, ¿no, profa? El color de la ropa o cómo nos vistamos.
la imagen, ¿no? Es decir, si yo estoy diciendo que soy licenciada, que soy ingeniero, que soy maestra, arquitecto, etcétera, mi forma de vestir, mi imagen va a confirmar lo que estoy diciendo. Entonces, ya se los paso como tips, ¿no? Para quienes vayan a ir a pedir trabajo, muchas veces eso es lo que sucede. El hecho de ser congruente de mi aspecto físico, mi imagen, con lo que digo que soy. Ok, bueno, entonces continuamos. Eso fue parte de lo que vimos el viernes pasado. Y entonces, bueno, pues entonces continuamos. Déjenme les comparto pantalla. Aquí ya lo había hecho. Un segundo, pensé que ya lo tenía abierto, pero tenía abierto otras cosas. Entonces, bueno, acá estábamos. ¿Qué es la comunicación? Pues es un proceso en el que se interactúa una o más personas, pero acá también de lo que hablábamos, pues es justo, pues dentro de la comunicación está la comunicación organizacional. Es decir, nosotros para qué nos comunicamos, que era lo que yo les comentaba, ustedes para qué se comunican, para entretener, informar, que acá estábamos, ¿no? Entretener, informar, persuadir, motivar, ¿no? Acá está lo que les comunicaba, de que ya les compartí justamente esta planeación. Tentativa en fechas, salvo que ya nos digan bien cómo va a estar el calendario. Pero si no, bueno, así está tentativa. Y entonces, era acá. Dentro de la comunicación organizacional, es decir, esto mismo que nosotros hacemos sobre los ademanes, cómo nos dirigimos hacia los demás, qué tan claros somos, qué tantas barreras de comunicación ponemos, etcétera, sucede igual en una organización. Entonces, la comunicación organizacional es el proceso mediante el cual un individuo o una de las subpartes de la organización se pone en contacto con otro individuo o otra subparte. La importancia de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho aporte laboral. Permite el conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, productividad de los departamentos de trabajo. Es por eso que decimos la comunicación organizacional es esencial para la integración de las funciones administrativas. Dentro de la comunicación organizacional existen dos, la interna y la externa. Con mayor detalle, más adelante la vamos a ver. Ahorita lo que me interesa
Es encontrar lo que estábamos viendo en la clase anterior, pero ¿dónde lo puse? Acá está, solamente para terminar este tema del lenguaje no verbal. Nos habíamos quedado... Creo que aquí. Igual me corrigen si no. Lo que decíamos, ¿no? ¿Qué significa el tema de los brazos cruzados? Y que aunque no pareciera, yo los invitaba a que hicieran ese ejercicio de verse en el espejo, de grabarse, qué tantas cosas hacemos de manera quizás no tan consciente y que puede enviar mensajes diferentes, como tics, ¿no? Tics así de que cerremos el ojo, nos estemos rascando la nariz, acá, por ejemplo, rascarnos el cuello o la oreja. Todo eso habla de una inseguridad. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como parte de una estrategia? Y esto, bueno, como les decía hace un momento, la comunicación no solamente es entre nosotros como compañeros en un ámbito académico, sino también en un ámbito profesional o empresarial. Entonces, dentro de la comunicación o comunicación, y más bien, y comunicación organizacional, ¿qué estrategias pudiéramos nosotros hacer para evitar este tipo de gestos y no enviar las señales inadecuadas? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, acá, si por ejemplo notáramos que alguno de nosotros está rascando la nariz, el cuello, el mentón, pudiéramos interrumpir, por ejemplo, la exposición y decir, bueno, parece ser que te encuentras incómodo, quizás tienes una pregunta que quieres compartirla. Ser directos. Como les decía hace un momento, ser específicos, directos y claros. Algo que vamos a aprender en esta clase es justo eso, a saber expresarnos de manera oral en esta parte, porque la escrita va a ser en el segundo parcial, pero de manera oral muy claro. Es decir, que nosotros sepamos expresar realmente la información, las emociones, las indicaciones que queremos dar. Y por eso es importante también saber el tema de la comunicación no verbal, porque o nos juega a favor o nos juega en contra. Recuerden que es el 80% de la información que se nos va a quedar. ¿Qué pasa si movemos la cabeza? Pudiera ser de reto, pudiera ser de interés o pudiera ser de vacilación. Dependiendo nuevamente del contexto, será la interpretación que le demos a si movemos la cabeza o no. El gesto, por ejemplo, de tener la mano recargada en la sien, por una parte pudiera ser de descanso y de interés, y pero el otro lado, es decir, donde ya de plano la cabeza la estoy cargando, pues está hablando de un aburrimiento, de que ya me estoy empezando como a desvanecer. Otros, por ejemplo, y no sé si a ustedes les pase, es estar con algo en la boca. Llámese tapa de lapicero, un lápiz, un bolígrafo. En mi caso, yo siempre traigo chicles. Quienes me conocen de manera física saben que siempre traigo un dulce o un chicle en la boca. Entonces, por ejemplo, ¿ahí qué sucede? Uno, puede ser como en mi caso, una manía, o dos, puede hablarte también de una forma en el que estamos como pensando adecuadamente o tratando de pensar adecuadamente lo que queremos decir. Es decir, antes de decir cualquier cosa, lo vamos como a masticar, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso sucede con las personas que tenemos siempre algo en la boca. Entonces, tendríamos que ver qué pasa. Uno, si es manía, y eso a lo mejor molesta, ¿no? Es decir, sácate lo que tengas en la boca. O por otro lado, es una persona que está pensando mucho, que está analizando mucho. Siempre que nos acercamos a las personas y a las cosas que nos resultan interesantes, el tema, por ejemplo, de las manos en las piernas, ¿no? El no confundamos este gesto
con la denominada posición de inicio, similar a que ambas manos se recargan en las rodillas y con la persona que realiza este aspecto pudiera comenzar o que está a punto de comenzar una carrera. Es decir, aquí pareciera que el señor se va a levantar en cualquier momento y echarse a correr. Entonces, aquí nada más habrá que tener cuidado de saber si realmente esa es la intención, como de ya me quiero ir, ¿no? Otro, por ejemplo, son las manos juntas, los dedos juntos. Aquí, por ejemplo, pudiera ser que está confiado. Entonces, habrá que siempre corroborarlo con el lenguaje verbal. ¿Qué estrategias pudiéramos implementar en la persona que pareciera que ya se quiera ir o con la que está confiada, con las manos juntas? A lo mejor en una negociación, estamos en una junta y vemos con las manos así, ¿qué pudiera hacer? No, pues esta persona está súper confiada o súper tranquila con respecto a tal tema, ¿no? Entonces, pudiéramos nosotros confirmarlo. Usted tiene el 100% de seguridad de lo que está diciendo y entonces ya nos va a contestar sí o no, por ejemplo. Los pulgares que asoman, por ejemplo, en el bolsillo de un pantalón, ¿qué significa? ¿Qué interpretación se le da? Pues nuevamente de superioridad, confiada o tranquila. Pero, pues también eso, por ejemplo, en el tema de los jóvenes o de los adolescentes, pudiera ser eso, como prepotencia, como una superioridad mal entendida, sin autoridad. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros como estrategia, si encontráramos una persona que está haciendo eso, decirle, por favor, saca las manos de tu pantalón y mejor explícanos qué entiendes por esta cosa o sé más, mm, descriptivo con tal otra, ¿no? Entonces vamos a forzar a que la gente hable con las manos y entonces notar si es cierto o confirmar nuestra hipótesis, si es cierto que está tranquila y confiada del tema que está exponiendo. Este, por ejemplo, dice que es exclusivo de hombres. El de estar como muy relajado en un sillón o en una silla, cruzado de brazos en la nuca, atrás de la nuca, con las piernas también cruzadas. Esto comunica una actitud de ya lo sé todo del tema. Tengo todas las respuestas, ¿no? Como muy confiado. Sin embargo, trata de entrarle a esa persona con este tipo de estilo. Es decir, acuérdate que estamos hablando de estrategias. Veo que sabe sobre el tema. ¿Le importaría contarme su experiencia? Aquí si te has dado cuenta, dentro de las estrategias es vamos a fomentar o vamos a estimular que la otra persona hable. Es decir, sí, la imagen y el lenguaje no verbal nos está dando información, pero lo que no queremos es malinterpretar o sobreentender. Entonces, vamos a forzar a que confirme lo que está hablando su lenguaje corporal. Es decir, ¿me puedes contar más de tu experiencia? ¿Podría ser más descriptivo? ¿Podría ser más específico? ¿Puedes dar más detalle? Entonces, al hacer eso, nosotros vamos a ir corroborando si esa información que nos está dando el sujeto es la adecuada. Porque en tanto el resultado pudiera ser una actitud ya de cooperación, es decir, en lugar de decir yo lo sé todo, ya va a cooperar contigo, ya te va a compartir su experiencia y con eso incluso te puede ayudar como una especie de coaching o asesoría. Acá, por ejemplo, hay 3 individuos, ¿ya los viste? Aquí pudiera ser una reunión. Cada uno tiene una posición, como hablábamos hace un momento, distinta. ¿Qué pudiera ser aquí? ¿Ustedes cómo lo interpretarían aquí? ¿Alguien? Pues sería que está muy pensativo, profa, como la ¿Cuál? postura, el del lado derecha, ¿Este o este? ese, Ok, este sería que está pensativo. Pero tú ajá, te pudieras imaginar, o sea, es decir, si jugamos un poquito con nuestra imaginación, ¿en dónde están estas 3 personas? Uno de ellos está sería ansioso. como en una, Están como en una reunión, ¿no? Sí, Ok, están como en una reunión. ¿Qué más? que el primero de la izquierda
está mirando hacia el piso o hacia su mano. Ok, entonces, por un lado están en una reunión, uno está como confiado o tranquilo, pensativo, de 100, el otro está como, el que está viendo la manga, ¿cómo sería? ¿Distraído? Distraído. Y el del medio, Como que El de atento, ¿no? ¿Qué dirá el otro? sería el que lleve la reunión, como el líder que lleva la reunión. Podría ser. Sí, como el moderador, ¿no? Ok, gracias. Entonces, aquí nosotros ahora, a raíz de este ejercicio, pónganse vayámonos a cuando estábamos en la universidad de manera física, o si han trabajado o están trabajando, cuando han trabajado en una reunión, gracias Ale, en una junta. ¿Cuántos de nosotros tenemos la postura de cualquiera de estos tres? ¿Cuántas veces alguno de nosotros está viendo el teléfono? O si tiene un lapicero, como este, por ejemplo, ya estamos dibujando, pintando, mandando mensajitos. Por otro lado está el que sí está poniendo atención, o el otro que está tratando de mediar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a lo mejor este sí está poniendo atención porque es auditivo. Es decir, este no necesita ver. Con que escuche, él sabe y tiene buena memoria. Entonces nosotros, y acá igual, a lo mejor esa persona pudiera aparentar que está haciendo caso, pero realmente está pensando en darle de comer a sus hijos, en que al rato va a ir al cine, o el banco lo está buscando porque no ha pagado las tarjetas, no lo sé. Entonces muchas veces no podemos irnos con la finta o la apariencia de algunas posturas o posturas o señales o gestos que estén haciendo los demás o incluso nosotros mismos. Entonces, digamos, compensar con una estrategia y salir de esas dudas, aquí yo les pongo un ejercicio. Veo que tiene una pregunta. ¿Quiere compartirnos su respuesta? ¿Quiere compartirnos su pregunta? ¿Quiere complementar lo que dijo su compañero? Entonces, al hacer nosotros eso, vamos a confirmar justamente cualquiera de nuestras hipótesis. Si nos está haciendo caso, si es importante su aportación, el sentir que la otra persona participa también la incluye. Entonces, si de verdad estaba aburrida, ya no lo va a estar. Aquí, por ejemplo, lo que les decía del cuello, ¿no? El de la silla, esta posición de la silla, frotarse las manos. Y bueno, vamos a entrar, si se dan cuenta, acá ya empezamos en este tema de la comunicación. Le he puesto pausa en la comunicación organizacional sobre comunicación interna y externa, porque vamos a llegar a ella hasta en este punto. Mientras tanto, nos vamos a ir a estrategias de la comunicación y escucha activa. ¿A algunos de ustedes les suena la palabra escucha activa? ¿Se imaginan de qué trata? ¿A qué les suena escucha activa? ¿Qué es la escucha activa? Yo, proveedor. Como cuando Adelante, por favor. no sé si es como cuando ponemos mucha atención en algo. ¿Cómo nos damos cuenta que ponemos mucha atención en algo? Acuérdate que en este punto tenemos que ser muy, muy específicos. Cuando realmente estamos mirando a la persona. Cuando participamos también. Ok, cuando participamos. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros pudiéramos identificar como una escucha activa? Es como la parte también, bueno, dentro de prestar atención es como los detalles, qué está haciendo, qué gestos hace, cómo actúa. Ok. Gracias. Aquí, Sí. si ustedes se dan cuenta, aquí hay un apunte. ¿Qué es la escucha activa?
Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. A lo mejor lo hemos escuchado mucho, valga la redundancia, o lo hemos leído en algún lado y pareciera obvio, ¿no? Sí, pues es que yo tengo dos oídos y con ellos oigo, como cuando éramos niños, ¿no? Y nos enseñaron los 5 sentidos. Un sentido es el oído. Sí, claro, tú estás oyendo a lo mejor en donde estás, el motor de un carro, la licuadora, porque como estamos en casa, se escucha la licuadora, o el ladrido de un perro, el teléfono sonando, no sé, podemos escuchar hasta nuestra propia voz, más bien oír hasta nuestra propia voz. Entonces, esto, para irlo como aterrizando, es oír. Es decir, es un aspecto orgánico, fisiológico, natural, que todo ser humano tiene. No importando religión, edad, sexo, lenguaje, cultura, religión, nada de eso importa. Todos, mientras tengamos dos oídos, oímos, porque es natural, orgánico, una condición que tenemos como seres humanos, e incluso algunos seres vivos también lo tienen. ¿Qué es escuchar? Y aquí les va una palabra clave fundamental. Escuchar es poner atención. ¿Qué significa eso? Que entonces todo mi ser, todos mis sentidos, no solamente el oído, sino mis ojos, mi nariz, mi gusto, mi tacto, mi todo, va a estar 100% en lo que tú me estás diciendo. Es decir, yo te estoy viendo tu lenguaje no verbal, te estoy oyendo las palabras que estás diciendo, estoy viendo si, por ejemplo, se te empieza a quebrar la voz, si se te pone rojo, o si te pones transparente, o el del color que te pongas. Entonces, yo también estoy percibiendo mi tacto, mi sensación, está percibiendo que estás mal, que estás nervioso, que estás sufriendo, que algo te está doliendo, que estás enojado, que no has incluso hasta desayunado y por eso te ves transparente. No lo sé. Entonces, todo eso es poner atención hasta en el mínimo detalle. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás transmitiendo? Pero con todo, todo, todo mi ser. Eso es escuchar. Y ahora, escuchar activa. La escucha activa consiste en utilizar todos tus recursos disponibles, todos, para escuchar consciente, y esta es la palabra diferente a la escucha, digamos, como te la acabo de escribir, la diferencia entre escuchar y oír, pero acá la diferencia entre escuchar y la escucha activa. Aquí la palabra es consciente, es decir, en mi conciencia estoy todavía un nivel más, es decir, mi escucha activa incluso es sin el oído. Mi escucha activa incluso es sin verte. Es decir, a lo mejor yo estoy cargando un bebé y estoy escuchándote con todos mis recursos lo que me estás diciendo, aún teniendo un bebé, porque mi escucha está enfrente de ti con todo mi conciencia. A lo mejor te estoy escuchando vía telefónica, aquí está por ejemplo mi celular, vía telefónica. Y aunque yo esté no viéndote, pero voy a poner todo el resto de mi conciencia, de mis recursos disponibles para escucharte. ¿Y cuántas veces no hemos hecho, hasta detengo el carro, ¿no? A lo mejor voy conduciendo y hasta paro el carro para ponerte toda mi atención, que no me distraiga, que no vaya a chocar, que los claxons, lo que sea, me orillo y te pongo toda mi atención. Entonces, dentro de la escucha activa es poner todos tus recursos disponibles, pero además escuchar de manera consciente e interesadamente por la otra persona, aunque lo que diga vaya contra tus ideas y tus principios. Es decir, dentro de mi escucha activa te voy a poner toda mi atención. Voy a ser súper consciente y escucharte súper consciente de lo que me estás diciendo. Y te voy a poner ese interés, esa atención, aunque lo que digas no me convenza, aunque tú seas musulmán y yo católica y no esté de acuerdo con esos ideales religiosos, te voy a escuchar activamente, aunque tú le vayas al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, está hablando de partidos políticos, y yo no sea, yo sea apartidista
te voy a escuchar. Entonces, esa es la diferencia con el oír, escuchar y la escucha activa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profa, por el momento no. Bueno, dentro de la escucha activa hay elementos que facilitan, es decir, no solamente es el tema de escuchar con todos mis sentidos, con todos mis recursos, y además no contradecir las ideas, aunque no sean las mismas que las mías, las voy a escuchar aunque no esté de acuerdo. Pero van a haber elementos que van a facilitar, porque a lo mejor tú lo escuchas, valga la redundancia, y dices, sí, qué padre, pero ya en la vida real es difícil. O sea, es difícil a lo mejor escuchar, no sé, ahora vamos a hablar ahora de deportes, ¿no? Que alguien le vaya a la América, a los Pumas, a las Chivas, al Toluca, y yo diga, ¿qué es eso? Por ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, pero es que no puedo dejar de escucharlo, aunque no le vaya el mismo equipo que yo, por decir algo, ¿no? Entonces, por eso les digo, van a haber elementos que te van a ayudar. Uno de ellos se llama disposición psicológica. ¿Qué significa la disposición psicológica? Que me voy a preparar. Es decir, yo sé que voy a estar en una reunión o que voy a estar con personas que no estamos en la misma línea, que no compartimos los mismos gustos, que no compartimos las mismas formas de pensar o de educar o lo que sea. Entonces, me voy a preparar yo antes. Me voy a preparar diciendo, bueno, voy a escuchar todos estos posibles escenarios, pero los tengo que escuchar, porque a raíz de eso voy a tomar una decisión. No puedo tomar una decisión si los empiezo a filtrar, por ejemplo, o si los empiezo ¿cómo se llama? A discriminar. Ujú. Entonces, uno de los elementos de la escucha activa es disposición psicológica. Me preparo para escuchar. Observo al emisor, lo tengo que observar. Tengo que identificar el contenido que me está diciendo. ¿Cuál es el objetivo de que yo lo escuche? A lo mejor es mi equipo de trabajo y todas las ideas que me van a dar no las tengo que discriminar, las tengo que escuchar todas, hasta las más obvias, hasta la más, digamos, sencilla, la más compleja, la más complicada, todas las tengo que escuchar, porque mi objetivo es, saliendo de esa reunión, yo tengo que llegar con una propuesta. Entonces, ese es mi objetivo, entonces tengo que escuchar toda esa lluvia de ideas. Entonces, nosotros tenemos que ir preparados psicológicamente. 2, expresar al emisor que se le está escuchando con la comunicación verbal. Es decir, algo que también te ayudas a saber que te están escuchando de manera activa es a lo mejor cuando yo pregunto, como ahorita, ¿queda claro? Sí, a ver, dime qué entendiste. Entonces, cuando ustedes me responden lo que entendieron, a mí me queda claro o confirman, en este ejemplo de maestra-alumnos, confirman que sí me escucharon, que sí estuvieron atentos, que sí escucharon de manera consciente. Aunque ustedes a lo mejor no lo entendieron quizás al 100%, pero me dan a mí una pauta de saber hasta dónde llegó la información. Esto, por ejemplo, en este ejemplo. Pero por otro es, bueno, ¿cómo me doy cuenta que sí me escucharon activamente? Bueno, con la comunicación verbal, es decir, cuando la gente hace, sí, 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 está bien, a ver, continúa. Ah, yo estoy igual, yo estaba pensando lo mismo, lo tenía aquí, justo eso es lo que iba a proponer. Es más, si no me crees, mira, aquí lo escribí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando tienes esa retroalimentación por parte del emisor o del receptor, es que entonces te estás dando cuenta que la escucha está siendo activa. ¿Cómo me doy cuenta también? No verbalmente. Cuando hay contacto visual, cuando me están viendo, cuando están diciendo así con la cabeza, sí, sí, cierto, tienes razón, o yo estoy de acuerdo con eso, o una inclinación, decir, no, no, esto no, pero no se van, no se paran. A lo mejor la butaca o de donde estén. Alguien que me ayude con la lectura.
¿Cuáles son los elementos que se debe de evitar en la escucha activa? ¿Cuáles son los elementos que debemos evitar? Yo le ayudo a leerlo. Adelante. No distraerse, no interrumpir al que habla, no juzgar, no rechazar lo que el otro esté sintiendo. Por ejemplo, no te preocupes, eso no es nada. No contar su historia cuando el otro necesita hablarle. No contraargumentar. Por ejemplo, el otro dice, me siento muy mal, y tú respondes, y yo también. Evita el síndrome de experto. Ya tienes las respuestas al problema de la persona antes incluso de que te haya contado la mitad. Ok. Ahora, es que, no sé, ¿cómo te llamas? Déjame ver por acá, como aún no sé las voces. ¿Quién me ayudó con la lectura? ¿Ernesto? Peña Garrido. Gracias, Ernesto. Entonces, ahora, ay Dios, ya me salí. Acá. Entonces, de lo que, de estos elementos o de estos puntos que acabas tú de leer, ¿qué entiendes tú, por ejemplo, el no juzgar? ¿Qué se entiende por no juzgar? No sé, que si está pasando por un problema o algo así, tú vayas con otra persona y le digas, no, pues fulanito de tal, pues tiene esto y esto, y pues como que lo estás como, es que no sé cómo también explicar. Ujú. Es que justo es lo que yo les decía. A lo mejor nosotros leemos, pero tenemos que entender que estamos leyendo. Alguien que le ayude a Ernesto, ¿qué es el no juzgar? Porque lo escuchamos mucho, si se dan cuenta lo leemos y lo escuchamos mucho, pero realmente, ¿qué es el no juzgar? Cuando no criticamos sin antes oír, ¿no, profesora? A ver, Emiliano y luego Guillermo, porque hablaron al mismo tiempo, por favor. Ok, cuando no criticamos antes de oír. No criticamos antes de oír. Ok, ¿qué más? Sería igual como el ejemplo que nos dio hace un momento, ¿no? Por ejemplo, de las diferentes religiones. De que si uno está explicando qué es lo que hace, cómo son sus ideas, y la otra persona pues dice, no, pues estás incorrecto porque no es así, o mira, simplemente no, eso no está bien, y así, como que no da la oportunidad de expresarse. Claro, gracias Guillermo y Emiliano. Justamente el no juzgar en este punto de los elementos que tenemos que evitar es cuando nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, desde nuestro contexto, nosotros hacemos una crítica. Es decir, no conocemos realmente qué está sucediendo. O sea, no conocemos, por ejemplo, o yo no sé si los 32 o 33 alumnos que tengo están todos conectados en su casa frente a un monitor. Y entonces los voy a juzgar. Ah, ¿por qué no entregan su tarea? ¿Por qué no entregan por qué no participan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no los veo? Si todos tenemos computadora, dando por default, por ejemplo, que a todos les funciona micrófono, que tienen internet en casa, y a lo mejor estoy haciendo un prejuicio, estoy juzgando por el contexto en el que yo estoy, pero no me pongo en esa empatía de saber cómo es el contexto de cada uno de ustedes. A lo mejor hay quien se está conectando en su celular o quien no ha dejado de trabajar y está directamente en la empresa y se está conectando en los recursos de la empresa. Habrá quien ya salió al ciber quizás a conectarse o está en la casa de algún familiar o de un amigo porque es donde tienen internet. No lo sé. Cada uno de ustedes tiene un contexto diferente en el que actualmente se está llevando a cabo esta clase, esta sesión. Entonces, eso es evitar juzgar. Es decir, no criticar, como decían sus compañeros antes, no criticar desde mi postura, no criticar incluso sin tener las herramientas o el discurso del otro. Primero lo voy a escuchar. Y una vez que lo escuche, entonces ya puedo dar mi opinión.
pero no al revés. Entonces sí quería hacer como esa pausa porque dentro de la lectura pues yo puedo dar muchos ejemplos, pero aquí lo importante es que ustedes los vayan interiorizando. Es decir, que el decir no juzgar no sea nada más algo que se memoricen, sino que realmente lo vayan interiorizando hacia ustedes mismos. Es decir, la próxima vez que ustedes entablen una conversación, hagan este ejercicio de la escucha activa y vean si es posible que no juzguen. A lo mejor dirán ustedes, sí, yo no juzgo. Ahora viene el otro. ¿Interrumpes? ¿Interrumpes al que habla? Te voy a decir, por ejemplo, mi caso. Yo normalmente en los trabajos, es decir, en las universidades donde me muevo, cuando trabajaba en recursos humanos, etcétera, perfecto, no interrumpía. Yo tomaba nota, escuchaba, etcétera. Sin embargo, cuando estoy a lo mejor con mi familia y estamos abordando un tema álgido, no sé, tema económico, ahora que fueron vacaciones, tema de salir, si vamos a salir, si no vamos a salir, por este tema de la pandemia, etcétera. O sea, son temas álgidos, son temas que se abordan en una familia. Ahí yo me caché interrumpiendo. Es decir, las personas hablaban y yo quería imponer mi perspectiva, mi opinión, atropellando e interrumpiendo al otro. Al hacer eso, cortaba la idea que estaba diciendo la otra persona. Cuando me cachaba haciendo eso, ya la otra persona ya se le había olvidado lo que estaba diciendo. Y entonces ya la comunicación no fluyó. Eso sí me he cachado, que sí interrumpo, pero en situaciones álgidas nuevamente y de casa. En otros aspectos, por ejemplo, no. Ahora ustedes, el distraerse, ¿ustedes se distraen? Es decir, dentro de este tema de comunicación, ¿ustedes se han distraído? Y yo creo que lo Depende. más común al distraernos, pues es tener, pues, como les decía, ¿no? A lo mejor un celular, a lo mejor un lápiz, o incluso la misma tapa, ¿no? La misma tapa, estamos duro y duro, jalándolo, haciendo mil cosas. No rechazar lo que el otro esté sintiendo. Por ejemplo, no te preocupes, no es nada. ¿Nosotros nos hemos cachado haciendo eso o que nos lo hayan hecho? Es decir, que nosotros estemos así, nos está costando un montón de trabajo decir lo que estamos sintiendo. Y de repente la otra persona te diga, ay, por eso lloras. Ay, de veras, llora por algo importante, por ejemplo, que sería el mismo o parecido a no te preocupes, no es nada. Nosotros nos hemos cachado haciéndolo o recibiéndolo. En ocasiones, ¿Y qué sucede con la comunicación? ¿Qué sucede cuando tú abres ese sentimiento y la otra persona o personas te dicen, ¿qué? Ay, no te preocupes, se le va a pasar a lo que sigue. ¿Qué sensación a ti te queda cuando eso se vive? pues no sé, que no le interese, yo no le vuelvo a contar cosas de eso. Claro. Entonces, en ese sentido, se corta no solamente la comunicación, se corta la confianza y muchas otras cosas. Entonces, justo eso es lo que tenemos nosotros que evitar, el no hacerlo. Y que si nos cachamos haciéndolo, ¿cómo lo subsanamos? Si ya dijimos, no te preocupes, no es nada, pero en tu caso, que tú eres una persona única y a la cual eres, para mí eres una persona importante, sí te voy a escuchar, no sé. Entonces, le hacemos este giro, cambiamos, porque no sabemos si para la otra persona, como hace un momento decíamos, son muy frágiles o es muy, muy difícil que se abran. Y cuando lo logran hacer y nosotros lo bloqueamos, perdemos más de lo que pudiéramos ganar. Como decíamos, ¿no? No contar su historia, el no contraargumentar y el evitar el síndrome del experto. Acá en el síndrome del experto
es lo que decíamos, el yo lo sé todo. ¿Qué me vienes tú a contar? Y yo creo que muchos de nosotros hemos encontrado una persona así, en la universidad, en el trabajo, a lo mejor hasta con algunos adultos o adultos mayores, que te ven chico, te ven joven, y tú dices, bueno, es que yo ya tengo cierta preparación, y que de repente te digan, ¿tú qué me vienes a decir? ¿Qué me vienes a enseñar? Tú eres un chamaquito, eres una chamaquita. Entonces, cuando caemos en este síndrome del experto, ¿qué sucede? Que también cerramos la conversación, cerramos la comunicación y ya la gente ya no va a querer escucharnos, ni nos va a querer integrar o compartir la información o la comunicación que se esté llevando a cabo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pues hasta ahorita todo bien, profe. No hay Ok. dudas. Si voy rápido o algo sucede, por favor me frena, ¿sale? Me dicen, maestra, un momentito. Dentro de las estrategias de comunicación, es decir, ya una vez que nosotros identificamos que la comunicación es verbal, es no verbal, identificamos que dentro de la comunicación está la escucha activa, vamos a nosotros a identificar estrategias de comunicación. El siguiente paso es elegir la estrategia adecuada para comunicarse con el interlocutor. Una herramienta útil que nos ayuda a definir la estrategia a seguir dependiendo de la disposición del receptor. Es la matriz del conocimiento contra la receptividad. Entonces, aquí esta es una matriz, ¿ya vieron? En este eje, en el eje vertical, se va a llamar conocimiento. Y en el eje horizontal se va a llamar receptividad, es decir, ¿qué tanto le interesa? ¿Qué tanto está abierto a escuchar? Ajá. Entonces es conocimiento, de tener la información relevante, tener la información o que entiende la información, versus qué tanto me interesa esa información y qué tanto estoy abierto a escuchar. Ajá. Entonces, por un lado está la persona y por el otro lado la estrategia a seguir. Por un lado está el persuadir, el proponer, el interesar y el explicar. Y de aquí nosotros pudiéramos hacer la mezcla que queramos. Si yo tengo la información, ¿cómo hago o cómo influyo en los demás? Es decir, ¿cómo hago que el otro, como decíamos el viernes pasado, con la compañera que nos compartía que trabaja en una zapatería, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que el otro me compre? Que a lo mejor venía por un par de zapatos, pero yo quiero que se lleve más, que no solo se lleve uno, que a lo mejor venía por un par de zapatos de vestir, pero yo quiero que se lleve tenis, que se lleve botas, porque eso significa para mí dinero. Entonces decirle, y aprovechando que son ventas de Navidad o que hace frío porque en invierno, ¿no le gustaría que además de los zapatos se llevara estas botas? Son súper calientitas, son de piel, son de San Mateo y compiten incluso con las de León, por decir algo. Entonces, aquí yo ya estoy persuadiendo, tengo la información, si te diste cuenta, estoy diciendo que están súper calientitas, haciendo referencia al clima. Te estoy diciendo que están hechas o maquiladas en San Mateo y que incluso compiten con las de León, en Guanajuato. Entonces, tengo la información. ¿Cómo quiero que te interese? Pues veo cómo tú recibes esa información. Al darte yo esos datos, voy a ver si tú los entiendes. ¿Sí sabes dónde está León, Guanajuato? ¿Sí sabes por qué lo dije? Si eres una persona que le gusta ese tema, rápido va a cachar la idea. Va a decir, claro, entonces con esa calidad son, sí, y entonces ya enganchaste a ese cliente, porque entonces van a empezar a hablar de calidad, van a empezar a hablar, incluso lo va a oler. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero hay gente que le gusta oler la piel, y en este caso, pues piel de vaca, ¿no? Entonces le va a empezar a oler. Sí, sí huele. Ay, mira, sí está bien cocido, no está solo pegado, refiriéndome al mismo tema de la bota, ¿no? Entonces, tengo la información, la otra persona la entendió y le está interesando. Y entonces ahí es donde yo ya estoy persuadiendo.
Esta es mi estrategia. Estoy cambiando la idea que tenía cuando entró a la tienda de cuando va a salir. Y mi éxito, acuérdate cuál es mi objetivo. Mi éxito va a ser que esta persona venía por un par de zapatos y se va a salir con 2. Va a dar tarjetazo, va a pedir prestado, le va a hablar por teléfono al marido, y sabes que es que está muy bueno, me autorizas. No lo sé. Eso ya verá el cliente, hablando pues en este tema, en el ejemplo de la venta. Pero como ¿cuántos de nosotros hemos persuadido a que nos den permiso para algo, mm, a que nos dé el sí la novia, a negociar a lo mejor con un maestro y que cambiemos esa postura que tenía? Entonces, aquí está nuevamente. Una de las estrategias es persuadir. Ahora, el proponer. ¿Quién me da un ejemplo de una estrategia sobre proponer? Recuerden, tiene que haber información y tengo que causar el interés en la otra persona. Entonces, hagan un ejemplo de proponer. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo ustedes hacen una propuesta? ¿Cómo proponen? Algo así como una oferta. A ver, adelante. ¿Cómo llegarías? Tú traes una propuesta, traes una oferta. ¿Qué información tú vas a exponer? ¿Podría ser cuando realizamos algún trabajo? Adelante, pero De, ahora sí que bueno, plantéame toda tu propuesta. ¿Cómo sería? por ejemplo, yo a uno de mis compañeros le digo, no, pues quedamos en equipo y decimos, no, pues cada quien se divide el trabajo. Por ejemplo, tú, Juanito, te toca esta parte, tú, Luis, esta. Y uno de mis compañeros, o podría ser hasta yo, decir, pero yo creo que de una manera más eficiente y que nos conviene a todos y posiblemente sea la mejor, sería que todos hagamos el trabajo, pero que atribuyamos ahora sí una parte del trabajo. O sea, que la hagamos en conjunto, así tenemos todos la noción de qué es lo que se trató el trabajo y así cuando nos pregunte el profesor ya tengamos, bueno, sí, ya tengamos el conocimiento y no Ok, solamente nos quedemos con nuestra parte. eso sería en tema de información. Y ahora, ¿qué tanto yo me doy cuenta si le está interesando el resto de mis compañeros? ¿Cómo me doy cuenta que sí logré captar la atención de mis compañeros? Ah, pues cuando ellos por ejemplo, cuando les digo, no, pues les propongo una propuesta de mejora, en este caso de hacerlo todos juntos, pues que ellos digan, no, pues yo tenía planeado, decir lo mismo, pero podríamos hacerle de esta forma. Así que ellos igualmente comenten, me respondan mi comentario. Ok, ese sería uno, en donde digan, sí, yo propongo eso, es decir, que empiecen a dar esa lluvia de ideas, que empiecen a aplicarlo, ¿no? Es decir, que se vea como ya la acción. Sí. Gracias, Agustín. Muy bien. Vamos con el siguiente. Explicar e interesar, que sería muy de la mano, o creo que va muy de la mano con los dos ejemplos anteriores. Es decir, aquí cómo tú puedes causar interés en alguien más, o en tu público, o en tus compañeros. ¿Cómo puedes causar ese interés? Nuevamente con datos, con información. Por eso yo creo que se escucha mucho cuando vas a pedir trabajo, que te digan, o que sean de los tips recurrentes que dan. Vete bien preparado. ¿Qué significa vete bien preparado? Vete con el conocimiento. Uno, ¿a qué empresa vas? Ah, pues voy a Barcel. Ok, ¿sabes cuál es la misión, visión de Barcel? No. Prepárate, estúdiala, apréndetela. Dos, vete bien preparado. ¿Qué significa? ¿A qué puesto vas a ir? Es decir, si vas a ir a un puesto a lo mejor de
ayudante, de auxiliar, de becario, de analista, de técnico, de jefe, de supervisor. ¿A qué puesto vas a ir? Entonces, te tienes que ir también preparado. Mucha gente incluso pregunta sobre los exámenes psicométricos que hacen, qué preguntas son las que hacen. A eso se refiere, vete bien preparado. Y entonces, cuando ya estás con el reclutador a lo mejor, ya empiezas a causarle interés porque sabes cuál es la misión de Barcel, sabes a qué se dedican, sus posibles competencias, sus clientes, sabes sus valores y hasta tú puedes decir, yo tengo los mismos valores que la empresa. Es más, ya desde ahorita ya me puse la camiseta. Y al decir eso, el reclutador que te está escuchando y te está entrevistando te va a decir, a ver, dime más. Al decirte eso, a ver, dime más, ya causaste ese interés, ya lograste ese interés. Y entonces te va a escuchar, si te das cuenta, hasta se hace para adelante y va a girar la cabeza para escucharte. Es decir, a ver, dime más, ¿qué más? Y entonces vas a tener fascinado a tu receptor, a tu reclutador, porque va a decir, viene bien preparado. El explicar lo mismo, tienes que tener información. No se vale cantinflear, no se vale improvisar. La gente habrá quien diga, ah, me cuente un poco, pero está bien, ¿no? Pero habrá otra que diga, no, y te va a callar. Entonces, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo son cosas irreales, porque él o ella sí va a tener la información, sí va a tener el conocimiento y rápido se va a dar cuenta que tú no. Entonces, vete bien preparado para que entonces cuando lo expliques, incluso lo expliques con números. Eso es algo que yo siempre he dado como tips. Cuando hagan un informe, cuando estén en un tema organizacional o cuando vayan a defender incluso su memoria o su tesis o su proyecto o lo que sea que defiendan, siempre hablen con números. ¿Por qué? Porque cuando tú explicas y tienes una gráfica, tú puedes decir, aquí podemos ver en esta gráfica cómo empezamos con el 1% y cerramos el año con el 15%. Esto significa un incremento de tanto, un incremento económico, eso se va reflejado ver en utilidades, en que hubo productividad, hubo bonos, etcétera, etcétera. Ya estás explicando. Tienes la información, causas interés y estás dando una explicación. Hasta aquí, claro, las 4 estrategias de la comunicación. Profe. Sí, profesora. 1 hora, ¿sale? Ok, perdón. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Entramos ahora a un punto que se llama asertividad. Y hoy, de hecho, si ustedes ya vieron su programa o su plan que les compartí el fin de semana, se dieron cuenta que en algún momento les voy a preguntar sobre asertividad. Entonces, aquí ya la empezamos a ver. Dentro de la comunicación tenemos que ser asertivos. ¿Por qué? Porque nosotros al proponer y al explicar lo podemos hacer con un enfoque asertivo. Es decir, el ser claro, el no ser autoritario, el no ser sumiso, sino nosotros dar nuestros puntos claves, nuestros puntos claros, sin involucrar a lo mejor nuestra propia crítica, como decíamos, el no juzgar. Entonces, al no involucrarlo, vamos nosotros a dar explicaciones y propuestas asertivas. Otro es el enfoque inquisitivo. ¿Qué significa inquisitivo? Que vamos a cambiar, que vamos a transformar. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, por eso cae en esta parte de la matriz, persuadir e interesar. ¿Cómo? Y nosotras como mujeres seguramente lo hemos aplicado, las compañeras que están ahorita en clase. ¿Cómo queremos mantener el interés, por ejemplo, del chico que nos gusta? Entonces, ¿cómo dicen? Es que se está haciendo la interesante, se está haciendo la difícil. ¿Qué significa eso? Justamente que cuando nosotros damos información, en ese ejemplo, no la damos toda, no decimos todo.
mantenemos cierto margen de misterio, por así decirlo. ¿Ustedes se acuerdan? Y si no, se los dejo de tarea. Lean sobre Sherezada, el cuento de las 1001 noches. ¿Qué hacía Sherezada para que no la mataran? ¿Se acuerdan? ¿Sí lo leyeron? ¿O sí va a ser tarea? Sí, pero les contaba de a poquito. Aunque sea poquito. ¿Qué Exacto. pasaba? Claro, ¿qué pasaba con Sherezada? ¿Cuál era la estrategia que ella hacía para que no la mataran? Cada noche dejaba en suspenso. Justo, Sí, suspenso. Esa es la palabra clave. Entonces, Sherezada lo que hacía era dejar ver o mostrar una parte de la historia. Y cuando estaba, digamos, en lo mejor, decía, ay, ¿qué crees? Que vamos a tener que terminar mañana la historia. Y entonces el sultán se quedaba, no puede ser eso. O sea, ¿me vas a dejar con la intriga, con la duda y la... Sí. Si nosotros lo enfocamos en este tema de mantener el interés, hablando, por ejemplo, en el ejercicio que hacíamos del novio y la novia, ¿cuántas veces ustedes, compañeros, alumnos, se han quedado en suspenso, así de, me dejas exactamente en lo mejor, ¿no? Y la chica te dice, luego concluimos, luego terminamos. ¿Cierto o no? sí, profesora. O dicen, te ¿Y qué cuento sucede? Claro, ¿y resulta o no resulta? siempre. Y ahora, eso, como les digo, es en el tema de pareja, pero ¿cuántas veces en otros aspectos lo hemos aplicado, el mantener el interés? Vamos a volver a una venta, vamos a volver a cuando tú te vendes, tú como profesional, cuando estás en este tema de reclutamiento, tú no vas a dar toda la información, te vas a guardar siempre una carta. Entonces, tú vas a exponer, a lo mejor tú dices que sabes inglés y, y mantienes una conversación en inglés. Pasas todos los filtros, mantuviste el interés, no solamente en el reclutador, sino en tu futuro jefe. Pero resulta que donde tú vas a trabajar, hablan alemán. Vamos a decir que es una empresa en Lerma que se llama Schonk. No sé si alguien trabaja ahí. Schonk son alemanes. Entonces, a lo mejor tú tienes ese as, sabes alemán. De repente se cruza alguna autoridad que está hablando alemán y te pregunta, pero te pregunta en alemán algo. A lo mejor en dónde está el baño. Y tú le respondes en alemán en dónde está. La gente que te vio se va a quedar no solamente con el ojo cuadrado, sino cúbico. Va a decir, ¿qué? ¿Cómo él sabe? ¿Cómo? ¿Y por qué nosotros no sabíamos que él sabía, por ejemplo? Y eso va a causar interés. ¿Por qué? Porque dejaste o empiezas a dejar ver que tienes más habilidades o que tienes más talentos que todavía no enseñas, que todavía les falta a ellos como empresa por explotar, por usar. Entonces no te van a soltar, porque ¿cuántas de los trabajadores, a lo mejor son 200 trabajadores los que están en Schonk, ¿cuántos de esos 200 hablan alemán? Pues a lo mejor 10, y de los 10, uno eres tú. Entonces, si llega a haber un recorte, de esos 10, seguro ninguno recortan, salvo que haya incurrido en una falta muy grave. Pero si no, tú tienes garantizado que gracias a ese talento y esa habilidad que no destapaste en un inicio, te va a seguir conservando. ¿Qué otro pudiera ser? Pues a lo mejor que sabes reparar algo, que conoces cierta maquinaria, cierto programa, ciertas cosas que el resto no. Entonces, eso también te va a ayudar a mantener el interés. Y eso si nosotros lo aplicamos a la comunicación, ¿cuál otro sería? ¿Cuál otro sería como estrategia de comunicación dentro de este enfoque inquisitivo? Si ustedes se dan cuenta, también está el persuadir. ¿Cómo persuado yo en esta comunicación? Justamente volviendo al mantener el interés y al ser inquisitivo. ¿Cómo también nosotros lo vemos? ¿O cómo lo hemos aplicado?
Acá está. Cuando nuestro interlocutor se encuentra escéptico. ¿Qué significa escéptico? Que no te cree, que no hay confianza. Así como que tiene muchas dudas. Ay, ¿a poco sí va a funcionar? Ay, ¿es cierto? No, a ver, ¿no? Entonces, cuando nuestro interlocutor se encuentra escéptico o poco receptivo, es mejor utilizar un enfoque inquisitivo a base de preguntas que un enfoque asertivo. Porque el enfoque asertivo va a explicar, el enfoque asertivo va a vender, el enfoque asertivo te va a dar un conocimiento, te va a dar propuestas. Y si esta persona no te cree, pues aunque tú hables y hables, pues no lo vas a cambiar. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar ese enfoque inquisitivo. Vamos a preguntar. Le voy a decir, a ver, ¿por qué no crees? ¿Qué es lo que te da desconfianza? Que no funcione. ¿Pero que no funcione qué? ¿Sí te das cuenta? Estoy preguntando. ¿Que no funcione qué? Bueno, que el programa, porque tú me hablaste de Arduino, pero pues yo no entiendo qué es eso de Arduino. Ah, perfecto. Lo que no entiendes entonces es Arduino, pero todo lo demás sí. Sí, ok. Mira, te voy a explicar. Arduino, entonces, y empiezo a hablar. Ya entonces puedo decir, ya puedo proponer, pero primero pregunté hasta saber por qué no confiaba. Realmente la propuesta general le late. Lo que no confía es en lo que no conoce. ¿Qué es lo que no conoce? El programa Arduino. Y eso es lo que voy a explicar. Y con eso cambio el que la persona entonces ahora sí sepa y sí confíe en lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Qué elementos afectan la comunicación? Cuando el emisor y el receptor pongan todo de su parte para lograr comunicarse. Efectivamente, existen que puede limitar obstáculos o puede haber límites y obstáculos para la comprensión del mensaje. Entonces, aquí si te das cuenta, yo soy siempre de la idea que la respuesta correcta es la más sencilla. No puede haber ninguna estrategia, no puede haber nada si no hay actitud. Es decir, si la actitud tanto del receptor como yo, que soy emisor, no está en la mejor disponibilidad, no está en la mejor apertura para escuchar o para involucrarnos, como decíamos, todos los elementos, de nada sirven las estrategias que nosotros implementemos. Aquí lo básico es que haya esa actitud de escucha, de cambio, de propuesta. A ver, vamos a escuchar. Aunque nos torzan los ojos, aunque digan, ay, a ver, ¿qué me vas a decir que no sepa? Ya con ese poquito de apertura podemos nosotros empezar a tener ese acercamiento y esa comunicación. Dentro de la comunicación, como les decía, vamos a ver la asertividad, pero bueno, más adelante. Para mañana les voy a dejar que vayan investigando, que vayan leyendo, no sé cómo vayan con el libro que les subí de administración, un enfoque basado en competencias. Es el capítulo 16 y se llama comunicación efectiva. No sé si ya lo vieron, si ya lo descargaron. Acá se los enseño de todas formas para que, acuérdense que es en equipo, para que lo vayan trabajando. No, mejor me voy acá. Y de aquí que lo encuentro. Acá, aquí. Aquí está. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a leer, por eso se los recuerdo. Es para el viernes. Dijimos que es el capítulo 16, está como por aquí. Son 18 capítulos los que tiene. Entonces ya más o menos me acuerdo. Liderazgo, no. ¿Cómo van con su lectura? Profesora. Dígame. En mi equipo ya terminó, bueno, ya le avanzamos una gran parte al trabajo y si nos podría dar una revisión.
Edwin, ya te contesté. Por eso acá, disculpe. no te preocupes. Acá, de hecho, por eso quiero que se vea diseño del equipo. Yo ahora no lo encuentro. Bueno, Profe, y una pregunta con respecto al trabajo, a la tarea. ¿Va a ser a mano o a computadora? de preferencia, y ustedes se van a dar cuenta que les voy a pedir que usen aplicaciones, que, por ejemplo, descarguen Muralco para hacer murales, para Geniali, para infografías, Canva. Entonces, sí, yo soy de la idea que si estamos en un ámbito digital, pues los trabajos se desarrollen de la misma manera, a computadora, ¿sale? Solo si tuvieran un tema de que están trabajando, yo en el celular, pero bueno, que estuvieran trabajando en celular, que les sea muy complejo escribir en Word o en otro eh, documento, pues está bien, lo pueden hacer a mano, pero de preferencia y más cuando son entregables, sí a computadora, ¿sale? Bueno, este es el capítulo 16. Entonces, al final de él, aquí está, habla incluso de género. No es lo mismo cómo habla un hombre que una mujer, cómo se expresa, cómo lo entiende, ¿no? Ya una vez que ustedes lo empiecen a leer, se van a dar cuenta lo sencillo que es. Todo lo que nosotros hacemos casi naturalmente y por default, ya cuando le ponemos nombre, pues ya va a ser más sencillo no equivocarnos al expresarnos. Entonces, este es uno de los ejercicios que les pido que hagan. Este es un inventario y se llama inventario de comunicación. Entonces, para que hubo quienes me ¿cómo se dice? Lo bajan, pues, y lo contestan a mano, lo que decía ahorita hace un momento, ¿no? El compañero. Es decir, como te habla de que le vayas poniendo números, que lo vayas calificando, pues solamente así es como lo pudieron hacer. Descargándolo, imprimiendo solamente esa parte y contestándola con números o directamente modificándolo como una imagen. Eso se los dejo a cada equipo como quiera resolverlo. Asimismo, también hay preguntas, es que es lo que quiero llegar. Bueno, este sigue siendo del inventario. Acá están las preguntas, acá arriba. Son 10 preguntas que salen a raíz de la lectura. Es decir, tú no puedes contestar las preguntas si antes no leíste. Entonces, yo sugiero que estas preguntas igual las descarguen y las hagan en Word, por ejemplo, y cada uno de ustedes como equipo vayan contestando. Pregunta 1 tal, pregunta 2 tal, pregunta 8 tal, pregunta 9 tal, pregunta 10, ¿no? Y si, por ejemplo, los 4 o 5 miembros del equipo contestan lo mismo o similar, pues digan, pues el grupo contestó tal, ¿no? Que es correcto, que estamos a favor, que Johnson y Johnson hicieron esto, el género influye en la comunicación porque esto y por esto y por esto. Es decir, hacen un consenso de la respuesta y es la única que anotan, para que no me anoten 5 respuestas diferentes, ¿sale? Entonces lleguen a un consenso para responder las 10 preguntas. Acá estaba lo que se les hablaba del ejercicio y al final viene un caso. Acá el caso creo que es el de la Clínica Mayo. Ajá, aquí está Clínica Mayo. Entonces tienen que leer el caso de la Clínica Mayo y te va a preguntar, creo que son 3 preguntas de la Clínica Mayo, que es por qué es una comunicación organizacional, cómo se llevó a cabo, etcétera. Entonces, eso también me lo responden. Realmente no es tan complejo, simplemente que es leer. Entonces, por eso lo dejo en equipo, para que pues en equipo ustedes se organicen qué van a leer, cómo lo van a leer, quién va a contestar qué cosa, o si tiene alguien algún talento a lo mejor para la lectura, para escribir, para compilar, pues entonces esa sea la forma de repartirse las tareas. No sé, como ustedes se organicen. Eso sería para el viernes, ¿sale? Profa. Dígame.
Había comentado que los equipos eran de 4 integrantes, pero somos 34 en el grupo. Entonces mi equipo somos de 5 personas. No sé si haya un problema. Es que, ¿sabes qué? Que va a haber quien va a quedar de 3 o va a quedar como disparejo. Entonces, sí tiene que ser de 4, Ale. Entonces, porque te digo, ya cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, va a haber grupos que va a ser de 2 o van a quedar de 3, y ese no es el chiste. No, es que de hecho son 8 equipos de 4 y sobrarían 2 compañeros. Pero si fuera de 5, serían entonces 2 equipos de 5 y el resto que se quede de 4, ¿sale? Para que sea 6 por 4, 24 y 2 equipos de 5. ¿Sí? Sí, profa. Bueno, el mío ya Alguien que... es de 5. Otro equipo que diga, yo también quiero que sea de 5. Porque ahora necesitamos un equipo de otro equipo de 5. Bueno, piénsenlo. Se los voy a anotar en novedades para que vuelvan a estructurar sus equipos. Y ya se quedó de 4 adelante, pero entonces va a haber 2 equipos de 5 y 6 de 4, ¿sale? Y ya mañana entonces concluimos con un ejercicio. Les voy a hacer hablando de uso de tecnologías, un jueguito, un ejercicio para ir cerrando este tema de comunicación verbal, comunicación no verbal y escucha activa, que son los 3 que el día de hoy vimos. Bueno, desde el viernes. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profa. No, ¿Segurísimo? Todo bien. Sí, todo bien. Sale, vale. Pues Todo entonces bien, es todo profe. de mi parte.